amazónicos, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de... Los temas realmente relevantes. Analizado. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este jueves 11 de junio del 2020, casi un día más y terminamos esta semana. Hemos pasado la primera semana del semáforo en amarillo, hay una evaluación, digamos, de compromiso, de trabajar en conjunto con las autoridades para enfrentar la pandemia, pero la actividad del país va recuperando su movimiento natural, diríamos así, ¿no? Y entre eso está ya el veto que ha enviado el señor presidente de la República a la ley humanitaria, y para eso hacemos contacto con la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta, expresidenta de la Asamblea. Está también con nosotros ya el señor asambleísta Eliseo Azuero, asambleísta independiente, a quienes les consultaremos y les vamos a consultar al saludarles la primera impresión que tienen, si es que recoge el presidente algunas de las reflexiones que luego de la aprobación de la ley se han hecho públicas. Economista Elizabeth Cabezas, buenos días, bienvenida. ¿Qué ha podido observar ya en el veto, además de las cosas que se debaten? Buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días. Un saludo para usted, para todos quienes nos están escuchando, para Eliseo, que nos acompaña también como parte de esta entrevista. Mire, de la lectura que se ha hecho justamente hoy a las 9 de la mañana, ya la comisión empieza a debatir el texto del veto recibido del Ejecutivo. Yo soy parte de esa comisión. Chequearemos ya a profundidad la redacción de cada uno de esos artículos. Sin embargo, debo comentar que hay 32 objeciones que ha hecho el presidente, las mismas que no son de fondo, yo diría son más bien de redacción, de aclaración de varios de los artículos, son de forma, pero que en algunos de ellos se ha abierto ya un fuerte debate, como es el caso, por ejemplo, de las reformas planteadas en el ámbito laboral, en lo que tiene que ver con los acuerdos entre las partes. De hecho, la fuerza mayor, que es una de las causales que se está aplicando para el cese de los contratos laborales. 169 del Código, ¿no? Exactamente. Ha sido interpretado por algunos como una posibilidad de que se generen mayor número de desempleados, porque obviamente no solo se contempla lo que significa el cierre total de las actividades de la empresa, sino también algunas líneas de producción, por decirlo esto, o algún impedimento que prohíbe o le impide a la empresa seguir con sus actividades. Entonces, creo que ese es un tema que habría que dejarlo bastante esclarecido para evitar el mal uso de este articulado, y lo que me parece interesante es que se sanciona ya justamente un posible mal uso con una penalidad para el sector empresarial que pues podría, yo diría, ayudar para que este no sea aplicado de manera arbitraria, sino pegado estrictamente a las circunstancias que en este momento se viven por las condiciones económicas y por esta pandemia que ha obligado a muchas empresas a paralizarse y a no continuar con sus ciclos de producción. Entonces me parece que estos son este es uno de los temas más sensibles, ¿no? Más sensibles del veto que el presidente ha remitido. Saludamos también ya a la asambleísta Gabriela Larriategui, que nos acompañará por Skype. Muchas gracias, asambleísta. Asambleísta Eliseo Azuero, 32 objeciones. La expresidenta de la Asamblea dice lo que mayor preocupación ha causado es el tema laboral. ¿Cómo empatar la flexibilización que se venía reclamando, que se discutía? El propio Ministerio del Trabajo tiene acuerdos ministeriales que un poco regulan el 169, pero no es menos cierto que muchos empresarios intentarán usar. De todo hay.
el 169 sin cerrar sus empresas, pero para no pagar a aquellos que ya tienen más de 15, 20 años en esa. Bienvenido, buenos días, asambleísta. Francisco, buenos días Elizabeth, Gabriela. Para mí es un placer estar con ustedes en este conversatorio. A ver, yo creo que la gente o los incendiadores del Ecuador y aquellos a los que les interesa generar información inadecuada son los que proponen medidas radicales y que buscan sobre todo la desinstitucionalización del país. Voy a referirme expresamente a este tema del artículo 169, numeral sexto. Efectivamente, el Código del Trabajo, que tiene vigencia desde el año 1938 y que fuera modificado parcialmente en el tiempo del señor Rafael Correa, en donde se contienen muchos retrocesos a los derechos de los trabajadores, es el mecanismo que están utilizando fraudulentamente muchos empleadores que, como usted bien lo ha dicho, luego de que tengan trabajadores que superan los 15, 20 años para no tener que pagarles la pensión patronal, buscan el mecanismo que no es de esta ley. Que quede absolutamente claro, esta ley ni siquiera ha entrado en vigencia. Están mintiendo. Más bien el veto y la ley propuesta en la Asamblea lo que hace precisamente ¿Regular eso? Penalizar. Penalizar. De mejor manera para que el abuso no se dé. Eso no es en contra de los trabajadores, eso es a favor de los trabajadores. Se puntualiza de mejor manera cómo se podrá utilizar este mecanismo arbitrario de parte de muchos empresarios que no tienen alma. Así que de ninguna manera se puede aceptar, como decía Elizabeth, de que se haga un escándalo sobre una ley que ni siquiera está en vigencia, para que los ecuatorianos que posiblemente no conocen. Luego del veto tenemos 30 días nosotros para poder, la comisión lo va a tratar y lo sometemos a votación. Ya hay dos mecanismos, el allanamiento con 70 votos o el insístase con mayoría calificada, que son 91 votos. Y luego de que sea publicada en el registro oficial, es cuando efectivamente se puede utilizar. Lo que están haciendo, mi querido Francisco, en este momento es aprovechándose del Código Laboral vigente, antes de que entre esta nueva ley, que penaliza el abuso de esta discrecionalidad que sí está en el artículo 169, numeral sexto. Por esa razón, quiero que quede absolutamente claro que más bien el veto mejora. Y mejora en otros campos. Mejora porque dice que en el acuerdo de las partes, de ninguna manera el empleado puede percibir remuneración inferior al salario básico unificado. De ninguna manera. Y habla, por supuesto, de mecanismos mucho más expeditos que en el pasado eran producto del abuso. Le pongo los ejemplos, Francisco. Como un hombre que ha transitado por muchas de las áreas de la producción. Mire, cuando un hacendado o cuando un constructor contrata al albañil o al trabajador agrario, le lleva a trabajar en su finca, no le asegura, no le paga los dividendos que corresponde, le paga el diario, y mejor dicho, esto era algo que se venía sucediendo muy a menudo. Más bien, la ley procura regular estos abusos y evitar que se sigan cometiendo a cuenta de que tenemos un problema complejo en la sociedad. Así que yo, en lo personal... Usted encuentra entonces lo positivo es el que se clarifica y regula de mejor manera la aplicación del 169 y habrá que tomar en cuenta esos dos acuerdos ministeriales. Saludemos a la asambleísta Gabriela Larriategui. Bueno, como usted verá, asambleísta, tanto la economista Cabezas como el señor licenciado Liceo Azuero nos plantean que lo esencial es el tema laboral, esta relación que si bien se ha trabajado para que exista una flexibilización, eso significa
que podamos tener acuerdos entre trabajadores y empleadores y que no afecten otras circunstancias. Defender el empleo, han dicho. ¿Usted encuentra eso en estas modificaciones, estas objeciones presentadas, sobre todo en esta área? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco. Muchas gracias. Un saludo a Eliseo, a Elizabeth, un gusto verlos y compartir este espacio con ellos. A todos los radioescuchas, un buen día. Yo creo que el veto es adecuado, que el veto mejora en algunas cosas el texto de la ley, la protección a los trabajadores, que es importante, siendo la parte más débil de la relación siempre en las relaciones laborales. Creo que tiene algunos errores. Por ejemplo, dejarle estoy oyéndome también. Sí. Por ejemplo, dejar la voluntad a discrecionalidad del juez, a demasiada discrecionalidad del juez, establecer cuándo se puede aplicar la fuerza mayor, me parece que es excesivo, debería estar mejor establecido en el texto de la ley para darle al juez una mayor seguridad. Que obviamente el juez es quien tiene que a la final decidir y interpretar la norma y interpretar los casos y motivar su decisión, pero debería tener una norma más clara. Y esta sanción del 1.5% de la indemnización laboral me parece excesiva, cuando ya de la indemnización por sí, la indemnización por despido intempestivo es una sanción. Cuando una relación se termina abruptamente o ilegalmente, la indemnización por despido intempestivo es lo que constituye principalmente la sanción per se. Entonces, aumentar el 1.5% en mi criterio es excesivo y no es necesario. Encuentro que hay un error en el artículo 3, en el veto artículo 13, que lo deja repetido con el texto del artículo 7. Tiene ese error que me parece también importante llamar la atención. Pero en general, los abusos que se están dando en este momento no son producto de esta ley, pero muy difícilmente, además, por ley o por decreto o por salir a las calles a reclamar, se van a crear nuevas plazas de trabajo. Y eso debe ser muy claro. A la fuerza y a la brava no se crean plazas de trabajo ni se mejora la situación económica del país. Y claro, ahí, economista Cabezas, entonces se podría de alguna manera regular, y ya nos dice la asambleísta Gabriela Larriate que incrementar en el 1.5 podría evitar que se puedan llegar a acuerdos, y lo que se quiere es justamente promover esos acuerdos. Pero además en los vetos, no sé si se clarifica o no, el tema de lo que se paga en educación privada, el tema de las vacaciones, que es un tema, y claro, y los otros sectores nos recuerdan que ya hay 200,000 desafiliaciones de la seguridad social, y todo eso agrava. Entonces, ¿se podrá conseguir que en estas objeciones, o a su vez allanarse, o como nos ha dicho tanto Eliseo como Gabriela, se puede mejorar incluso lo vetado y ratificarse? No sé si el texto original era de mejor propuesta. Francisco, sí, yo comparto varios de los criterios que se han expresado aquí. De hecho, las salidas de muchos ciudadanos de sus empleos no obedecen a la aplicación de esta ley. Esta ley está en proceso de aprobación, pero obviamente las circunstancias económicas son tan complejas que han llevado a muchas empresas a tomar esta triste decisión y afectar así a los ciudadanos. Pero definitivamente hay algunos otros ámbitos en la ley, y este momento lo que debemos pensar es que la aprobación que se hizo de esta ley fue, yo diría, casi con los votos justos. Tuvimos, me parece que 74 votos para aprobarla, sí. Y el momento de hacer un allanamiento, pues esto es más fácil porque los votos que se requieren son menores.
pero para una ratificación de los textos de la Asamblea necesitaríamos las 2/3 partes, lo cual yo le veo más complejo. Por lo tanto, hay que chequear efectivamente cuáles pueden ser los artículos en los que sí podríamos tener ciertos consensos para buscar una ratificación del texto que la Asamblea había propuesto. ¿Se podría incluso tratar eso en un acuerdo? Sí. Bueno, yo lo que considero es que hay ciertos artículos que pueden sí ser de consenso de un buen grupo y lograr de alguna manera nosotros tener la ratificación de lo que habíamos redactado. Sin embargo, como estamos viendo, la mayoría de los artículos son aclaratorios, son textos, yo diría, que facilitan la interpretación. Por ejemplo, hay dos cosas que son importantes. Nosotros habíamos puesto que no se haga el incremento de los servicios básicos durante un año. El Ejecutivo plantea que sea durante los siguientes 6 meses. Por ejemplo, ahí hay un cambio de condiciones. Habíamos nosotros puesto que estos contratos podrían ser durante 2 años, que se apliquen. El Ejecutivo pone que sea durante el próximo año. Reduce a la mitad. De 2 a 1, exactamente. Entonces, yo creo que hay que chequear y ya el momento que hoy instalemos la comisión, revisaremos cada una de las objeciones y en esa línea iremos votando por qué texto se mantiene y tratar de, yo diría, allanarnos en los que efectivamente su aclaración ayuda a la aplicación, ¿no es cierto? Y si es que hay algunos en donde nosotros podemos ratificarnos por considerarlo que tal vez el texto es más explícito, está mejor redactado, no da lugar a confusiones, mantener esa ratificación, pero que para ello requerimos un número de votos que sabemos que va a ser más complejo obtenerlos porque ya hay una posición política. Hay un antecedente que fue los votos que tuvimos para la aprobación. Entonces, difícilmente si para aprobar tuvimos 74, no creo que tengamos la posibilidad de ratificarnos con 91 votos, que es lo que se requiere. Entonces, ahí yo le veo difícil y posiblemente entre los textos pues del Ejecutivo, porque eso requiere de solamente la mitad más uno de los votos y tendríamos que allanarnos a esos textos remitidos. Asambleísta Suero, usted nos recordaba no solo su trabajo empresarial, pero también su experiencia política en la legislatura. ¿Habrá esta posibilidad de lo que nos acaba de decir la expresidenta de la Asamblea, de que alguna de estas cosas se pueda ratificar y aquellos que no votaron por la aprobación de la ley digan, bueno, ya está aprobada, vamos un poco a insistir en la línea de reflexión en la intencionalidad legislativa, o ya encuentra que es muy difícil un diálogo político que no tenga otras acusaciones sobre las que también les voy a preguntar? ¿Encuentra espacio para un diálogo en la Asamblea, asambleísta Suero? El diálogo siempre debe ser la herramienta fundamental para la elaboración de las leyes. Lo que no está bien es la agenda electoral y la confrontación casi personal. Yo, con mi modesta experiencia, no observo de ninguna manera un clima favorable. Yo le digo a mi querida amiga Elizabeth, si nosotros en la ley propusimos que sean 2 años el acuerdo de las partes con opción a renovarse a 2 años más, el que se baje a 1 año con opción a que se renove por 1 año más, quiere decir que más bien favorece. En el otro tema, como decía Elizabeth, son cosas que a mi juicio favorecen y bajan un poco el tono de presión. Y la no tensión. se olviden, ciudadanos, que esta ley es de alguna manera para facilitar que no se pierdan las plazas de empleo. Y es opcional, no es obligatorio. Si a mí como patrono me dicen no estoy de acuerdo, no pasa nada. La misma ley dice que debo indemnizarme conforme lo establece el Código Laboral actual con el último sueldo, no con el sueldo y si el despido, una vez de que exista un acuerdo entre las partes, se hace o se produce, se tiene que indemnizar con el sueldo que tenía antes de la pandemia, para que la gente me entienda de manera más adecuada. Lo que sí es cierto es de que se tergiversó totalmente las cosas, inclusive se le acusa a la Asamblea
de que las decisiones tomadas en el ámbito ejecutivo sobre los trabajadores del sector público también están insertos en la ley, y eso es totalmente falso. Eso lo hace el Ejecutivo con su facultad de patrono y su facultad de presidente de la República. Así que yo sí creo que este veto ayuda y de a poco se va a venir viendo. Lo que están haciendo en este momento los empresarios que tienen una mala conciencia es hacer su último mejor negocio antes de que entre en vigencia la ley, antes de que pueda someter a los ser sometido a la jurisdicción penal por el mal abuso del artículo 169, numeral sexto, están despidiendo antes de la vigencia de la ley. Más bien, lo que hicieron al despertar esta gran incógnita en la gente para sacar votos o para confundir a los ecuatorianos, ha provocado que los empresarios que tienen abogados les digan, vea, antes de que rija la ley, antes de que nos vengan aprovechemos a limitar, aprovechemos en este momento para sacar a la gente. Así que háganle responsables a quienes han hecho de este tratamiento, que debió ser serio, un discurso político lleno de mentiras y lleno de falacias, que a nosotros, al menos a los que con sentido nacional hemos trabajado, y en eso me incluyo yo, a mí prácticamente en la provincia me han dicho hasta hijo de la Santa Madre, sin ni siquiera percatarse de que la ley ni siquiera está en vigencia. Hay gente que se dice periodista en la mayoría de las provincias, que cogen un micrófono o que cogen un celular, no tienen a veces terminado ni el bachillerato, y se consideran periodistas y sacan a relucir sus criterios y buscan contrarios políticos para que acallen a aquellos que tenemos el valor, la decencia y la prudencia de servir al país en estos momentos complejos. Así que encuentra ahí una clarificación. Entonces le preguntaría a la doctora Larriategui que si esto facilita y ayuda tanto a los trabajadores pero también a los empresarios para tener unos mecanismos de acuerdo, ¿no estará faltando algo adicional para generar un ambiente, como nos pide Eliseo Acero, de calmar, de que no vaya a ser usado? Pero hay muchos sectores de la Asamblea que han salido y han dicho no vamos a votar por dañar los derechos de los trabajadores, y no se hace el análisis que acaba de hacer Eliseo Acero. ¿Qué piensa usted, doctora Larriategui? Básicamente, Francisco, lo que ya habíamos comentado. Hay gente que cree que por decreto o por ley a la fuerza se puedan crear plazos de trabajo, se van a crear las condiciones económicas del país. En la Asamblea yo todo el tiempo veo que se está pidiendo plata, por ejemplo, orgánica de finanzas públicas para estabilizar la economía en general, el manejo macroeconómico, para que se tenga un manejo más responsable de las finanzas públicas. No quieren votar. Entonces, o sea, hay una actitud que es lo que ha dicho Eliseo, hay una agenda política que no les permite comprometerse más con la realidad del país. ¿Pesa eso, Gabriela? Esa es mi lectura, y además hay muchos sectores que tienen un odio terrible al gobierno. Yo no creo que el gobierno ha hecho las cosas del todo bien, pero no puedo odiar al gobierno y que mi odio al gobierno se cierre a otras. Es bueno para el país. Hay que diferenciar lo que es el gobierno y lo que es el país. En esto de diferenciar, ¿usted encuentra que esta reducción de los plazos de 2 a 1 año, el tema de los servicios básicos, agua, luz y educación, el veto al reducirlos genera, aunque en el tema de las pensiones los privados han dicho, oiga, con esto es que podemos funcionar, ¿no? Todo eso van a volver a discutir, y claro, a los 3 les he visto con la posibilidad incluso de tener una ratificación, pero los votos no hay. Sí, yo creo que hay cosas en las que deberíamos ratificarnos. Por ejemplo, en el tema del plazo para los contratos emergentes, yo considero que es mejor que se queden 2 años renovables a 2 años más. Creo que dejarlo en un máximo de 2 años
es demasiado poco, se estaría legislando para el muy corto plazo. Me gustaría que el país se recupere en 2 años. Yo no creo, no soy tan positiva que el país vaya a estar recuperado económicamente. Es más real, con todo lo que nos pasa es Considero más que real. es más Sí. real. Y además sigue siendo voluntario, sigue siendo un tema de acuerdo, como decía Eliseo. Entonces, en esto me parece que los 4 años sería ideal. Para el tema de la rebaja de la jornada, me parece que está bien que se reduzca a 1 año. Y me parece importante en el tema de los servicios básicos que se vea la liquidez que puedan tener las empresas de los de servicios, porque no puede Por decreto no pueden funcionar también. Ustedes verán cómo se financian, de dónde sacan ingresos, etcétera, etcétera. Claro que también debería hacérseles un programa de reducción de gastos, de mejor eficiencia a todas las empresas públicas de servicios públicos. Y yo quisiera plantearles en esta ronda a los 3 asambleístas, a las 2 señoras y al señor asambleísta Suero, una reflexión sobre algo que flota, ¿no?, en el ambiente, esto de la corrupción, esto del reparto de hospitales, estas cosas que se han venido discutiendo y que afectan a la asamblea y que terminan indicando pues que entonces en la asamblea todo se puede negociar y no se sabe para qué nomás se negocia. Incluso a propósito, expresidenta, se recordaba ese diálogo con la ministra de Gobierno suya, su diálogo con ella me refiero, y decía, bueno, ahí está una muestra de cómo se manejan las cosas. ¿Qué reflexión podemos hacer? ¿Cómo rescatar la institucionalidad de este debate que realmente nos tiene golpeados a los ecuatorianos más allá de la pandemia? Gracias, Francisco. Creo que es un tema extremadamente importante, es lastimoso y yo lo que hago es sumarme a las voces de indignación de los ecuatorianos cuando vemos que una persona en el ejercicio de una función pública lo que hace es aprovecharse de esa posición para tratar de obtener réditos personales. Me parece que lo que ha sucedido en los últimos días evidencia obviamente una distorsión en el manejo de las situaciones. Bajo ningún punto de vista se puede justificar lo que está sucediendo y a mí me parece que también poner en un saco a todas las personas es injusto. A mí me parece que el tema dentro de la Asamblea Nacional ahora se está dando algunos casos de temas evidentes de beneficios personales, pero esto no es una generalización y yo rechazo el tema de que exista un chantaje, por decirlo de alguna manera, en el tema de votaciones. Y aquí estamos 3 asambleístas y al menos de lo que yo puedo decir en mi rol como ex asambleísta y a título personal, me parece que el tema de la votación es un tema de conciencia y de entendimiento de la responsabilidad que los ciudadanos nos ha dado. Bajo ningún punto de vista puede ser un mecanismo de beneficios personales ni de presión. Y durante el ejercicio de mi año de presidenta de la Asamblea Nacional no fueron prácticas que lo manejamos. O sea, realmente yo reprocho y rechazo lo que está pasando, porque además se ha generalizado que todo el mundo está haciendo este tipo de situaciones y esto lo que hace y lo que daña es la imagen institucional, que usted bien lo ha dicho. O sea, cómo recuperar esa imagen institucional, creo que es con trabajo, creo que es con demostración de que efectivamente la tarea es una tarea consciente, no de aprovechamiento, de abusos bajo ningún punto de vista. Así que el tema del espionaje y de ese montaje que me hicieron a mí vil fue más bien un afán de realmente distorsionar el trabajo que en la Asamblea hacía, del cual yo me siento tranquila y creo que se lo hizo dentro de los cánones de valores y de acción y de gestión eficiente y realmente lo rescato. Fue un año muy positivo, tratamos de mejorar muchísimo la imagen de la Asamblea y en resultados concretos de leyes fue un año productivo, así que en esa línea creo que no tiene ningún tipo de parangón ni de comparación lo que hoy se ha detectado con penosamente algunos asambleístas que beneficios
Son pues las más populares, ¿no? Con excepción alguna que otra que lo que hace como en Venezuela en algún momento, o incluso la mayoría de los últimos 11 años que votaba todo lo que decía el presidente, había un grupo que criticaba, pero en definitiva actuaban en conjunto. Se satanizan los acuerdos. No se puede llegar a acuerdos porque si no parece que es reparto. Y algunos recuerdan el hombre del maletín, otras veces el pacto de la regalada gana. Y claro, entonces siempre se siembra, no somos capaces de ponernos de acuerdo en objetivos, en leyes, como en este caso. ¿Cómo ve usted el tema de la corrupción y el manejo que se entiende se hace de estas votaciones y lo que nos dice la expresidenta? Voy a empezar haciendo una revolución un poco tangencial. El día de ayer veía un video en donde un señor dice que desde el día lunes viene una horda humana del norte, del sur, vamos por la cabeza de todos estos sinvergüenzas, vamos a sacar a nuestro vicepresidente Jorge Glass de la cárcel, vamos a tumbar a la fiscal, vamos a tumbar al contralor, vamos a ir por tales y cuales. En este país se ha perdido el derecho a la honra. Y lo dice un ciudadano común, y no se actúa. Esto quiere decir muy claramente que el afán de la gente que está atrás de esto con mucho dinero es la de desinstitucionalizar. Y yo creo que el trabajo que está haciendo la señora fiscal general de la Nación es en el ámbito de su gestión. El que meta pico Juan Pedro Pablo o la Asamblea, si la Asamblea interviene allí, estaríamos hablando de una intromisión inadecuada en otra función del Estado. Yo he visto jueces como el juez de Acelga, como los otros jueces que han pasado un proceso evaluatorio muy rígido y que tienen que arbitrar justicia. No se puede a base de presión de redes sociales y con todo respeto mediáticamente hablando, pretender que la justicia se aplique conforme sean las visiones de afectos o desafectos. Claro, no escandalizar, pero no dejar de escandalizarnos de lo que ha pasado. A eso voy. Son dos cosas distintas. Lo que ha dicho Elizabeth es cierto. Aquí se echa lodo con ventilador. No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Como usted ha dicho, todas las asambleas del mundo tienen lamentablemente una mala imagen. Y la tienen porque la gente no interpreta lo que le corresponde hacer a una asamblea. La Asamblea del Ecuador, luego de la expedición de la Constitución de Montecristi, ha sido castrada en su rol de primera función del Estado. Por ejemplo, yo les pongo ejemplos muy rápidos. La gente me dice en la calle, asambleísta, ¿cómo puede ser posible de que aquí nos estén quitando el trabajo los extranjeros, que los extranjeros estén recibiendo mejores prebendas que nosotros? Les digo, señores, lean el artículo 9 que ustedes mismos aprobaron, lean el artículo 35. Bueno, y sobre todos estos hechos, la gente le echa la culpa a la Asamblea. La Asamblea no imparte justicia. La justicia es una de las funciones independientes. Lo que se busca es que el país funcione por andariveles distintos, respetando la independencia de poderes. La gente se olvida la serie de atracos del Correato. La serie, ayer nomás hablábamos en la Comisión de Fiscalización sobre el tema de la refinería de Esmeraldas, del Aromo, de la serie de contratos, en donde no se han perdido $10, se han perdido decenas de millones de dólares. Miles Entonces, de millones. Con esa facilidad, fácilmente, con la presión de estos trolls que sabemos que son pagados, que existen en todos los lados. Pero también la Asamblea como que nos queda debiendo porque no ha sido capaz de llevar adelante una fiscalización mucho más profunda, o no hay los votos. Mi querido amigo, yo quiero hacerle notar lo siguiente. En primer lugar, la Asamblea llegó con 63 voluntades que corresponden a la oposición y 74 voluntades que pertenecen a un partido político. Unos se quedaron defendiendo la línea correísta, otros morenistas, y quiero rescatar que hay mucha gente de los dos bandos que tienen el afán de trabajar en el interés
de país. resolver los problemas del país. Sin embargo, la agenda política o estos odios intestinos o la búsqueda de impunidad a través de ver cómo le bajamos a la fiscal que está haciendo un buen trabajo, o a los jueces, o al Contralor General del Estado que ha hecho un gran trabajo. Tiene más de 450 informes con responsabilidad penal y lamentablemente no se dan abasto. Pero están desbordados, ¿no? Entonces estamos desbordados. Con esto voy a terminar, Francisco. Por favor. Con esto voy a terminar. Nosotros no nos sentamos en el curul porque nos da la regalada gana. Ni el presidente Moreno, ni el presidente Correa, ni el presidente Maguad. Todos ellos son producto de la decisión de un pueblo que muchas de las veces vota sin tomar en cuenta que tal vez el hecho de ejercer este derecho democrático de elegir es tal vez más sagrado que cualquier cosa, y vota de pronto por la Junta de Comida o por este ahora mecanismo que está utilizando Rafael Correa. Yo le puedo decir, en la semana antepasada, desde las redes digitales, las emisoras pequeñas de la parroquia, las televisoras, todas en red, para escucharle al señor Rafael Correa. Todavía tiene capacidad de hacer sus sabatinas, entonces. Y yo le pregunto a un amigo, le digo, ¿y cuánto te pagaron? $2,000. $2,000 no me los gano en 3 meses. Entonces, ¿de dónde sale esa plata, por favor? Ya basta. Claro. Ya basta. Ahí entonces no podemos aceptar ese tipo de situación. Ahí, asambleísta Larriategui, usted tiene su primera experiencia. Usted ha manifestado públicamente a veces sus frustraciones, es decir, yo quisiera que trabajemos, no me importa, el gobierno hace bien, algunas cosas malas hay que criticarlas, hay que fiscalizarlas. Se sataniza mucho el acuerdo político y la actividad política la han vuelto como sinónimo de actividad delincuencial. ¿Cómo rescatamos esto que es esencial para la democracia, entonces, asambleísta? Definitivamente para la democracia es esencial que se puedan llegar a acuerdos. Yo creo que la Asamblea ha dejado muchas expectativas por cumplir en el país. Hay muchas cosas que no se manejan del todo bien. Pero definitivamente no podemos tener textos para aprobar leyes que no se llegan a acuerdos. Ahora, yo sí creo, y lo he dicho muchas veces, que hay asambleístas que todo el tiempo están chantajeando por su voto. Y no digo precisamente en repartición de hospitales o el hombre del maletín, no me refiero en absoluto a eso, pero muchas veces exigen que se incluyan textos a último rato, en un segundo debate. ¿Para votar? Para votar. Es otra forma de chantaje, claro. Por ejemplo, es una forma de chantaje. Sí, es una forma de chantaje. Y eso justamente pasa en esa disposición de los vuelos internacionales a Galápagos. Se metió a última hora porque el asambleísta estaba chantajeando que si que no se incluye, no cuentan con su voto. Y cuando se necesitan el voto a voto, o sea, el último voto, terminan lamentablemente cediendo. Y no estoy criticando esa posición de ceder. Está cumpliendo. Es una forma de negociar también, pero no así. Esa es la otra del chantaje. ¿Cómo eliminamos eso, entonces? Eso, a mí me parece que eso es totalmente un chantaje. Lo que pasa es que no tienen la calidad ética, creo yo, para tratar las cosas como tienen que ser tratadas. Tenemos una asamblea que tiene todavía varios asambleístas implicados en investigaciones, que tienen investigaciones previas en la Fiscalía y que lamentablemente ha pasado más de un año y no ha pasado nada. Y no digo tampoco que todos los que sean culpables o no, pero hay que resolver. Muchos fueron acusados ilegalmente. Entonces, necesitamos esclarecer esos procesos. Se necesita que antes de que se termine este periodo legislativo, esos procesos ya sean finalizados, ya salgan, y sabemos, al menos salgan de fiscalía, sabemos si salen con acusación, si no salen con acusación. Hay muchas cosas que hay que mejorar en la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que necesitamos definitivamente es asambleístas que estén luchando por el país y no solamente por su partido político o por temas políticos. Nos dicen todo el tiempo, yo voy a sacar una lista de los asambleístas que votan por esta ley.
habrá oído usted Sí. cuántas veces en la Asamblea Nacional. Y yo Bueno, me pregunto, ¿cree pueden, que uno pueden pedir la votación y ahí está la lista, no es ninguna cosa del está otro en la mundo. lista, pero ¿cree Pero que claro, van es a una mandar forma con de su chantaje, ¿sí? chat, con su grupo de chat, a sus amigos, a sus idearios, a la gente que les apoya a ellos? Porque piensan que todo el país piensa como ellos. Que solamente hay un criterio en el país, que estamos tal vez en la asamblea anterior, en el que eran 100 voluntades y puntos. Creen que uno se va a preocupar. Yo personalmente siempre digo, yo no vine a buscar una carrera política, yo no vine a buscar votos, yo vine a trabajar por el país. No, Yo vine pero a sacar también leyes, eso está trabajar. bien. Si quiere una carrera política, si quiere consolidar votos, háganlo bien, pues. Háganlo bien, Claro, exactamente. O sea, sí, sí, las dos no cosas pueden no se estar chocan. amenazando todo el tiempo que voy Ya. a sacar la lista. A mí me molesta muchísimo, Claro. porque Que le amenacen por la actividad legislativa. Sí, sí, de acuerdo. y creen que uno va a ponerse a llorar. Yo quiero agradecer a la economista Elizabeth Cabezas, al señor asambleísta Eliseo Acero y a la doctora Gabriela Larriategui, quienes han reflexionado sobre lo que ya puede comenzar a pasar esta mañana en la asamblea, sobre todo en la comisión que tratará el veto, y les estaremos convocando para ver cómo avanza el tema. Muchísimas gracias a los tres. Luego de este corte volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia.